nos dedicaremos hoy a hablar de la pandemia y de la crisis económica que llevó, y social, que llevó todo este problema. Esta pandemia, esta crisis mundial, que demostró un poco, dejó en claro las debilidades que existían en el mundo, tanto en cuanto a dirigentes, a gobernantes, falta de líderes, y falta de instituciones, incluso internacionales, que hubieran sido interesantes como para conseguir la cooperación que hubiera faltado, que faltó en este momento. Es decir, no hubo una respuesta coordinada a la crisis como, y sobre todo de la enfermedad, como hubiera sido deseado. Quedó en duda también hasta el conocimiento científico, los laboratorios, hasta se cuestionó el comportamiento de la gente, que, bueno, indirectamente o involuntariamente llevó y transportó la enfermedad de un lugar a otro. El motivo de la crisis, justamente, bien como dijo Pedro Tomás recién, es el aislamiento causado por la cuarentena. Un aislamiento que se dispuso en forma mundial justamente por el desconocimiento de la enfermedad. Esto produjo la paralización de la producción y del comercio en todo el mundo. Y quedaron para los gobiernos dos desafíos. Primero, curar a la gente, obviamente, y segundo, evitar que esto se transformara en una mayor crisis económica y social. Sobre el primer tema no vamos a hablar nosotros, ya tenemos bastantes problemas en economía como en agregar los otros problemas más. Nos dedicaremos a la parte económica, a la crisis económica. Y para eso los gobiernos tuvieron, en este caso, el objetivo, primero, de restablecer los ingresos de la gente, para que puedan comer, para que puedan tener los ingresos mínimos elementales, y ayudar a las empresas para evitar un caos mayor social y económico. ¿Cuáles son los medios que tuvieron para cumplir con esto? Bueno, medidas fiscales, monetarias en cuanto a dar liquidez a la gente y a las empresas con subsidios, préstamos, etc. ¿Cómo se financió eso? Bueno, hay tres posibilidades de financiamiento. Primero con fondos propios, pidiendo prestado, con endeudamiento o con emisión monetaria. De acuerdo a la posibilidad de los países, bueno, pudieron tratar de elegir uno de esos métodos. Esto nos remonta un poco a las grandes crisis anteriores, solamente nombraremos la crisis de los años 30, en que también ante un aislamiento, ante una crisis bastante profunda y generalizada, también hubo que dar, como en este caso, liquidez a la gente para que pudiera seguir subsistiendo. Dejamos de lado las diferencias bastante grandes que hay entre esta crisis y la crisis de los años 30, incluso los motivos también fueron completamente distintos. Bueno, los orígenes también fueron completamente distintos, pero también se utilizó la ayuda estatal por medio de dando liquidez a la gente para subsistir. En ese caso, recordamos ya el economista Keynes, que después se hizo mucho más famoso,
recomendando ese gasto que al transformar las ayudas monetarias que pudiera dar el Estado en ese momento, que se transformaron después en gasto dirigido hacia las empresas, y en base a eso las empresas pudieron empezar a recuperar el mercado que habían perdido. Ese fue un antecedente del que muchas veces los economistas recuerdan y sacan como ejemplo. Ahora bien, acá tenemos que hacer una aclaración, porque si fuera tan fácil poder solucionar una cuestión de crisis económica con la emisión monetaria, bueno, ¿por qué no lo hacemos en todos los casos? El problema son las consecuencias de esto, que es lo que hay que conocer. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, la inflación que puede venir después de una emisión excedente, es decir, por arriba de lo que la gente quiere tener, quiere mantener. Pero eso tenemos que aclarar algo. Es decir, la emisión por arriba de lo normal produce la desvalorización, la depreciación de la moneda. Como cualquier bien que se produce en exceso, bueno, tiene un precio menor, se deprecia ese bien. Y en la moneda pasa eso. Cuando la gente está percibiendo esa depreciación de la moneda, ¿qué hace? Y trata de no guardarla, no quedarse en el bolsillo con esa plata, sino gastar en todo lo que necesita lo antes posible, antes que la plata esa se desvalorice. Ese es el mecanismo que produce la inflación. Entonces, en casos como este, lo que se recomienda es, cuando no hay más remedio, como en este caso, una crisis severa en que se necesita dar a la gente liquidez, tratar de absorber esa liquidez con los instrumentos que los bancos centrales de los distintos países tienen siempre a disposición. Después, eso nos vamos a referir ahora, en el caso argentino, vamos a explicar, bueno, cuáles son esos mecanismos de absorción monetaria. En el mundo hubo unanimidad en las medidas a tomar, es decir, la medida de dar ayuda a la gente y ayuda a las empresas, incluso ayuda a los bancos en muchos otros países, incluso en forma muy, muy contundente. No pasa lo mismo a veces o no va a pasar lo mismo, pensamos en la forma de volver a la normalidad. Porque acá el peligro es siempre que, bueno, como volviendo a aquella crisis de los años 30, que después a los gobiernos les gusta mucho más o les queda más cómodo a lo mejor seguir con esa emisión monetaria que a lo mejor hacer la absorción, que es a veces dolorosa. Sí, cuesta más. Entonces, eso es una de las cosas que va a haber que tener en cuenta, qué es lo que pasa en los distintos países del mundo, que también van a actuar de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su situación económica, que no en todos es igual. Esta pandemia se destaca en realidad por lo poco que sabemos de ella, sobre la pandemia en sí, pero tampoco sabemos mucho sobre la duración de esta crisis. Y esto es porque en realidad es la primera vez que sucede en el mundo algo así. No por la mortalidad de la enfermedad, ya que en el mundo existen antecedentes de la peste bubónica en los años 1300 y pico, o la llamada peste española en el 1918, es que mató a millones de personas, es decir, una mortalidad mucho más grande. Pero ¿qué tiene de particular esta? Que se expandió la noticia en forma
inmediata en todo el mundo, en forma global. Se tomaron medidas en todo el mundo al mismo tiempo. Y la paralización fue en los primeros meses completa en casi todo el mundo. Y eso es el factor que distingue a esta crisis de muchas otras. Y la vuelta a la normalidad dependerá de varios factores. Hay un economista francés, Jacques Attali, que fue el primer presidente del Banco Europeo, que yo había notado unas declaraciones que había hecho hace poco, decía, y esto para ponerlo en un extremo, la humanidad aún no comprendió la profundidad de la crisis que se avecina. Las inyecciones de dinero disfrazaron la crisis, posponen sus consecuencias. El Producto Bruto Industrial Mundial caerá entre 8 y 2% y no se recuperará hasta 2022 o 2023. Está hablando 2022-2023. Bueno, no quiero asustarlos a todos, por eso les digo que es un extremo, pero es para tener. Otros, sí, bueno, son más optimistas y auguran una rápida recuperación. Ya incluso hay organismos internacionales que prevén la recuperación ya para el año próximo. No hay ninguno que hable de este año, eso tengamos en cuenta. En el año 2021. Los países con economías más firmes pudieron hacer ayudas importantísimas, como el caso de Estados Unidos, el caso de la Unión Europea también, que hace pocos días, el mes pasado, en julio, aprobó su presupuesto 2021-2027. Escucharon bien, ¿no? Un presupuesto por 7 años. Nosotros no podemos hacer el actuar. El presupuesto por 2021-2027. Bueno, y ahí aprobaba una ayuda que es para los 27, el presupuesto para los 27 países, ¿no? Que conforman la Unión Europea. Y destinaba una ayuda de 750.000 millones de euros para justamente el problema de la pandemia y de las cuarentenas. En subsidios y en préstamos. Una buena cantidad de ellos ya fueron destinados a España e Italia, que están con situaciones bastante delicadas, que ya venían con situaciones delicadas de endeudamiento y todo eso. Claro, cuando nosotros vemos cosas así, pensamos, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Bueno, primero la situación económica, y después que las monedas de esos países, tanto el dólar, Estados Unidos, o el euro para la Unión Europea, son monedas que se usan para guardar, que la gente las quiere guardar, que las guardamos nosotros incluso. Ellos pueden emitir y no se va en forma tan inmediata a la inflación como en el caso nuestro, porque la gente no va directamente, no va corriendo a comprar, a hacer compras con ese dinero que recibe, sino que ya está calculado que buena parte de ese dinero queda en la mano como ahorro, en la mano de los que lo reciben. No es el caso nuestro de economías con alta inflación, en donde la gente se quiere deshacer del dinero. Esa es la diferencia que hay entre las economías que tienen monedas fuertes y las economías en que, bueno, tenemos una economía, una moneda débil, bueno, por crisis que vienen de años y años. Así que
la recuperación por ese motivo no será igual para todo el mundo, para todos los países. Los que venían con desequilibrios monetarios, fiscales o monetarios, y con monedas débiles deberán hacer más esfuerzo para compensar la emisión monetaria, esa absorción que les hablaba recién de dinero. Otro factor, el nivel tecnológico también de los países. Esta pandemia encuentra a los países con tecnología distinta, con nivel tecnológico distinto, tanto en el equipamiento de los países, de la gente, como la capacitación. Y eso va a ser importante. Así como fue tremendamente importante la tecnología para que aguantemos nosotros esta cuarentena, imagínense ustedes si esto hubiera ocurrido, no sé, 10 años atrás. ¿Cómo hubiéramos podido transcurrir nosotros la cuarentena sin la tecnología que tenemos a disposición actualmente? Hubiera sido mucho más grave, sin duda. Y también la tecnología va a ayudar al mundo para la recuperación, obviamente. Bueno, podríamos entonces distinguir dos fases dentro de esta crisis. La primera es la que corresponde a la época del aislamiento, en donde el Estado debe asistir a particulares y a empresas. Y la segunda, que la llamaremos post-pandemia, en la que el Estado se tiene que preocupar por reactivar las empresas que quedaron con problemas, pero eso hacerlo con prudencia monetaria y fiscal para evitar los problemas que recién había. No es un problema fácil. Vamos ahora a nuestro país, en donde tenemos una cuarentena, bueno, hablamos de cuarentena para simplificar el aislamiento, desde el 20 de marzo, ¿no? Una cuarentena extensa y estricta en lo teórico, en las normas, porque no en la práctica, porque el aislamiento no fue uniforme. ¿Y por qué no fue uniforme el aislamiento? Y por la gran economía informal que tenemos nosotros, que necesita de mucha gente que necesita salir a trabajar para vivir, para subsistir, para poder comer ellos y su familia. Entonces, hubo escapes por varios lados para tratar de saltar esa cuarentena. Por más oportuna que hubiera sido, tiene esos problemas. E incluso, ¿quiénes fueron los más afectados? Bueno, por eso mismo los trabajadores no registrados, los trabajadores independientes, los profesionales independientes, los comercios, pymes, los pequeños y medianos, y las empresas de servicio. Fíjense que en gran medida las empresas de servicio, y las empresas de servicio son las más tomadoras de mano de obra, que es algo distinto a lo que sucedía hace varios años atrás, cuando las empresas tomadoras eran las de empresas de producción de manufacturas. Hoy no, hoy en el mundo eso ha cambiado. Las empresas de servicio están en primer lugar en el empleo de gente. Y muchas de esas son las que se han visto afectadas y las que van a seguir afectadas. Incluso algunas relacionadas con la tecnología. Y si no, recuerden, Despegar, Uber, el alquiler
de oficinas coworking que estaba ahora difundiéndose bastante en Capital, en Buenos Aires. Es decir, empresas relacionadas incluso con la tecnología tienen varios problemas a raíz de esto. Otras tecnológicas no, al contrario, fueron muy beneficiadas, y es todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, los pagos digitales, y empresas como Amazon, Mercado Libre, que es la más valiosa argentina, Globan. Bueno, hay distintas formas en que quedó afectado justamente las empresas. Y en el campo laboral, ¿qué pasa? Los trabajadores, los que han mantenido más o menos en general los ingresos y el empleo, son los trabajadores de empresas privadas y privadas grandes sobre todo, medianas o grandes, y los empleados públicos. Pero después, todo lo que son trabajadores informales, trabajadores por cuenta propia, empleados de pequeñas y medianas empresas, y empresas de servicios, como decía, la situación es bastante grave. En los primeros meses ya se habló de, es decir, hasta ahora, hasta mayo, se hablaba de 300.000 empleos registrados menos. Una cantidad importante, y además una cantidad de empresas que, bueno, que están con peligro latente. El crecimiento de la producción, es decir, la recuperación, va a estar ligada justamente al crecimiento del empleo y de la producción. Y bueno, y esta la cuestión es, bueno, ¿cómo va a evolucionar esto? Incluso pensemos cómo puede evolucionar el consumo a partir de ahora. Incluso hay, y eso va a tiene que ver con cuánto tiempo, si vamos a seguir más tiempo en casa o afuera, porque el consumo es diferente. Justamente las empresas que se ven favorecidas por el consumo, que se puede mantener o aumentar, son las empresas que tienen artículos que consume más la gente en casa. Alimentos, bebidas, artículos de limpieza, electrodomésticos, porque empezaron a fallar nuestros electrodomésticos, porque tienen un uso más intensivo. Las otras empresas como indumentaria, calzado, van a tener una reducción de la demanda, justamente porque la gente está menos menos fuera de la casa. Yo el traje lo tengo colgado desde hace bastante tiempo. Si se utiliza menos la ropa de salir. Y ni hablemos lo que está relacionado con la comida fuera de los almuerzos, alrededor de las oficinas. Bueno, eso hay una modificación que, incluso un artículo que hoy me parece que que salió en el diario, que creo que lo leí hoy, en Londres, hablaba cómo afectaba esto a los negocios o al comercio que está cerca de las oficinas, que en este momento están o no trabajan o trabajan a medias, o trabajan solamente en algún porcentaje. Bueno, ¿qué hace el Estado entonces ahora en este momento? El Estado tiene que, como decíamos recién, proveer de liquidez
a las empresas y a los particulares. Ahora, de esta pandemia vamos a salir con más pobreza y más desempleo, obviamente. Y los planes en general, los planes hasta ahora, estuvieron relacionados o dirigidos a los más vulnerables, que eran los que necesitaban la ayuda urgente. Pero tenemos que ver también ciertas particularidades en esto, dentro de los afectados, dentro de la clase media incluso, que hay un sector que ha perdido ingresos, o que ha perdido el medio de subsistencia. Y es una gente que no se considera pobre, ni está buscando el mismo ayuda, el IFE que da el gobierno, sino que va a necesitar alguna ayuda un poco más sofisticada, es decir, que tenga que ver con la formación y la inserción laboral de esa gente dentro del mercado. Y habría eso, va a ser algo que se va a presentar y que vamos a tener que ver cómo, qué tipo de facilidades se puede dar a esa gente, no solamente para este momento que pueda subsistir, sino que para que pueda rehabilitarse y que haya ayudas tanto en facilidades para la formación de una nueva actividad, con disposiciones incluso laborales e impositivas que le faciliten esa nueva inserción. Es un problema distinto del de la pobreza estructural, a la que nosotros ya conocemos, ya estamos lamentablemente preparados para darle una ayuda. Pero no es lo mismo, repito, que a este tipo de gente que se ha quedado ahora en una situación delicada. De todas maneras, todas estas asistencias necesarias van a aumentar el gasto público y el déficit fiscal. Y van a necesitar de emisión monetaria. Nosotros no tenemos alternativa. No tenemos alternativa porque no podemos ni recurrir a fondos propios desde ya, ni tampoco a préstamos del exterior, ni siquiera a un mercado interno, porque nunca nos hemos preocupado mucho en tener un mercado de capitales avanzado. Más, muchas veces se ha tratado de frenar todo lo que tiene que ver con un mercado amplio, ágil, dinámico. Y llegado a un caso así, no podemos recurrir tampoco al capital, entonces, al capital nacional. Se va a necesitar absorber dinero, absorber parte de todo esto que se está dando en ayudas. Y para eso, bueno, hay que recurrir a los instrumentos que decía que tiene el Banco Central. En el caso nuestro, son las letras, que son en realidad préstamos, bonos. El Banco Central tiene las LELIQ, que son las letras de liquidez. Hoy se llaman LELIQ, en su momento estaban las LEBAC, que eran las letras del Banco Central, tienen algunas diferencias entre ellas, pero son en definitiva préstamos de muy poco plazo, de días, las LELIQ son de 7 días, que vende el gobierno para absorber liquidez del mercado. Es decir, ahí los gobiernos lo pueden utilizar de dos formas. Una para hacerse de dinero y la otra, que es
la regulación monetaria es para absorber dinero del mercado. Cuando yo vendo, el gobierno vende un bono, recibe dinero por ese bono, está retirando dinero del mercado. Y actualmente eso se está haciendo con las LELIQ. Pero la contraparte de la LELIQ es, bueno, la cantidad de LELIQ que se están emitiendo. Y el déficit cuasi fiscal, que eso significa porque hay que pagar un interés. Esa LELIQ obviamente es un interés que hay que pagar, que para colmo está relacionado también, porque es un porcentaje de lo que van a pagar los bancos a la tasa de los plazos fijos. O sea, hay una relación entre la LELIQ y la tasa de interés de los plazos fijos. Así que todo eso complica hacia futuro también, esta absorción monetaria. Otra absorción puede venir por el lado también de los bonos que va a emitir el Tesoro, también para hacerse de dinero, pero de esa forma absorbe dinero del mercado, porque va a vender bonos en el mercado interno, en este caso, que también tienen el problema de que el déficit que va a significar después, porque ese bono, para ser atractivo, va a tener que estar relacionado con la tasa de inflación más algún plus, para que hacerlo atractivo y que la gente lo compre. Bueno, mientras tanto, la inflación en este momento, en estos momentos así, está amortiguada. Y eso es algo que la teoría económica lo tiene bien estudiado. En momentos así, la gente no trata de mantener el dinero. Eso que hablábamos nosotros, del euro o el dólar, que la gente lo quería mantener por motivos de ahorro. En momentos de crisis severas como esta y de incertidumbre, la gente trata de mantener dinero porque no sabe cómo va a ser el futuro, no sabe cómo va a ser mañana. No sabe ante una cosa nueva como esta, no sabe cómo van a ser los próximos días, entonces trata de gastar lo justo, pero no más allá, y trata de tener alguna reserva. Esto es lo que en la economía se llama preferencia por la liquidez o demanda monetaria precautoria. Y efectivamente es lo que vemos en estos momentos que pasa y habitualmente no pasa. Sin embargo, ya se están advirtiendo algunos signos, algunas tendencias de la inflación, de esa inflación reprimida que en algún momento va a surgir, y que ya se está viendo en el tipo de cambio. El tipo de cambio o el valor del dólar no es modificaciones en el valor intrínseco del dólar. Es decir, no es que el dólar se modifica de valor, sino que nosotros tenemos que poner mayor cantidad de dinero, de pesos, para comprar el mismo dólar. Y si cuando aumenta el tipo de cambio, puede haber aumento del tipo de cambio por razones económicas, que también determinadas por la economía, pero mayormente, principalmente entre nosotros, cuando hay aumento del tipo de cambio, es porque se desvalorizó la moneda. El tipo de cambio es tantos pesos para comprar una unidad de moneda extranjera, pongamos un dólar. Tantos pesos para comprar un dólar. Si hoy, pongamos cualquier cifra, necesitamos 10 pesos para comprar un dólar, y la semana que viene 20 pesos para comprar ese mismo dólar, no es que aumentó el dólar, sino que la moneda nuestra se desvalorizó y necesitamos poner más moneda para comprar el mismo dólar. Es decir, por eso,
cuando el dólar sube, así, tenemos que ver, bueno, cómo se está desvalorizando, cómo se está depreciando la moneda nuestra. Hasta ahora los incentivos entonces del Estado estuvieron centrados en ayudar a la gente. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos? Las perspectivas son, lamentablemente, de aumento del gasto y aumento del déficit fiscal, obviamente. Se espera que a fin de año sea superior al 10% del producto. Y para que no hubiera inflación, en el 2021 se tendría que absorber una gran cantidad de dinero por algunos de estos sistemas que habíamos hablado, y tomar medidas de reducción del gasto y de reducción de la emisión monetaria. Seamos realistas, en un año electoral es difícil que eso ocurra. ¿Qué nos queda entonces por pensar? Que no sé si es lo deseado, pero tenemos que ser realistas. Que el déficit se va a mantener, que se va a financiar con emisión, que va a haber más inflación, y por lo tanto depreciación monetaria, la inflación es depreciación monetaria, que eso va a producir una mayor demanda de moneda extranjera, demanda de dólares, de divisas, y que va a aumentar el tipo de cambio. Y aclaremos una cosa, la demanda de esa de divisas se está dando en una situación en que tenemos una balanza comercial positiva, es decir, que tampoco es buena noticia la balanza comercial positiva en estos momentos, porque se produce por una baja muy importante de las importaciones. Y decía, justamente, se está dando con balanza comercial positiva. Quiere decir que no hay una mayor demanda por el lado de fuga, digamos, de divisas por las importaciones, sino que es demanda de divisas normal, demanda de divisa de la gente, demanda de divisas por los motivos normales de comercio. Pero pensemos que si llega a haber alguna pequeña reactivación, ¿qué se va a producir? Un aumento de las importaciones. Siempre. Fíjense ustedes, tomen la estadística de cualquier momento que quieran, de cualquier gobierno de izquierda, de derecha, de donde quieran. Van a ver que cuando aumenta la producción, aumentan las importaciones. Baja la producción, baja las importaciones. Si hacen un gráfico de curvas, esos son curvas paralelas. Son curvas paralelas generalmente. Eso ocurre siempre, con gobiernos con mayor apertura o con menor apertura. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestras importaciones son para la industria. Cerca del 80% son para la industria. Entonces, eso ocurre siempre. Por eso que hay que tener en cuenta. Y muchas veces cuando se dice, bueno, vamos a financiar el gasto, el déficit fiscal con aumento de la producción, generalmente se olvidan de ese cuello de botella que existe, que es el aumento de la producción trae aumento de importaciones. Y esto ocurre en mayor o menor medida, pero en todas partes del mundo, porque no es que sea una característica solo de nuestro país. Así que
con este panorama que decía, yo les voy a dar dos alternativas. Una no deseada, que no queremos, que es la devaluación. Muchas veces se ha salido de situaciones, se ha terminado en situaciones así con una devaluación. Que la devaluación resuelve, entre comillas, provisoriamente, momentáneamente, los problemas, pero crea a la población, le crea problemas más graves, crea problemas de baja de los ingresos, etc. También es muy dolorosa. Y a veces, por ese lado, se hacen ajustes por ahí que no se hacen por derecha y se hacen a través de una tremenda devaluación. Por eso digo, es una solución no deseada. La otra alternativa es tratar de restablecer el equilibrio económico. Ahora, ¿qué es restablecer el equilibrio económico? Bueno, yo voy a tratar de hacerlo fácil y en forma visual. Por eso, hoy tengo acá una pequeña ayuda que les voy a mostrar ahora. Yo digo que en la economía hay una forma universal de observarla, que es a través de la oferta y la demanda, la oferta global y la demanda global de cada país. ¿Y qué es la oferta global? Bueno, para mí son dos platillos de una balanza, que deben estar equilibrados. Se debe estar equilibrada la oferta y la demanda. Estamos hablando de la oferta global y la demanda global. Y como estar equilibrada en una balanza, entonces me traje una balanza y se la voy a mostrar a ustedes. Vamos a ver si se ve. Trataremos de... Se ve la balanza, ¿no? Bueno. En esta balanza generalmente peso los euros que me gano con las charlas estas, pero ahora no quedó ningún euro. Ahora vamos a mostrar otra cosa. ¿Qué es la oferta global? La oferta es todo lo que producimos en el país, el Producto Bruto Interno. El producto, todo lo que se fabrica, todos los servicios, todo lo que se ha producido, manufacturado en el país en un periodo, un año, ese es el Producto Bruto Interno. Que lo voy a traer y se lo voy a presentar acá. Producto Bruto Interno. Pero hay algo más en la oferta, que es lo que viene de afuera, que no producimos nosotros, sino que viene de afuera. Son las importaciones. Y me traigo las importaciones. ¿Ves? Producto Bruto Interno más importaciones. Esa es lo que se llama la oferta global. Es todo lo que tenemos a disposición en el país para utilizarlo. ¿En qué lo utilizamos? Bueno, gran parte en consumo, en consumirlo. Consumo. Pero también se puede utilizar esto en consumir, en una parte en invertir. Se invierte, las empresas lo invierten, comprando máquinas, ampliando la fábrica, lo que sea, o en vender al exterior, en exportaciones. A ver si lo podemos poner. Bueno, ahí tenemos la oferta y la demanda global. Y fíjense que traté de que sea proporcional a la realidad. Y acá también, colóquense ustedes en cualquier tipo de gobierno de los que hemos tenido nosotros en todos los últimos años. Generalmente se dan estas proporciones. Es muy difícil que salgamos de esto.
las importaciones son como máximo un 15% del producto. Normalmente hablo del 10% del producto, las importaciones. Lo mismo que las exportaciones. Pueden ser un 10 o un 15. Y la inversión es bajísima también. Acá la tomé como un 15% para exportaciones y 15% para inversión. Y el consumo, obviamente, que acá hay consumo privado y gasto público, que esto es más del 70% para arriba del producto, de esta. Más del 70%, 15 y 15, que en la práctica muchas veces la inversión está mucho más abajo, las exportaciones también. Realmente es una vergüenza que nosotros tengamos nada más que el 10% de exportaciones. Y la inversión, con una inversión del 15%, como la que estamos más o menos actualmente en los últimos años, nos estamos comiendo incluso el capital. Nosotros necesitamos de 25, 30% para arriba, como para crecer. Con esta proporción no podemos crecer, podemos subsistir nada más. Esa es lamentable la radiografía de nuestro país. Y tenemos que tener en cuenta que la exportación tendría que ser el motivo, tendría que ser una política de Estado, porque de ahí surge, de acá surgen las divisas, los dólares genuinos que necesitamos para pagar las importaciones. Y si nosotros hemos tomado generalmente a las exportaciones como un sobrante del consumo nacional. No se consume y se exporta. Exportamos muchísima soja, porque nosotros no comemos soja. Pero no hay una política de exportación genuina, como tienen muchos otros países. Y la inversión, obviamente, si no hay. ¿Por qué? Porque decimos que el consumo no es suficiente para reactivar la economía. Porque si consumimos solamente y las empresas no producen más, se produce inflación. Justamente lo que necesitamos, que haya inversión para producir más, para que el consumo se distribuya mejor y no haya la posibilidad de inflación. La decisión de producir más, lógicamente, que va a depender del empresario. Y bueno, para eso también depende de muchas otras cosas que podríamos seguir hablando, pero me parece que me estoy excediendo en el tiempo y no voy a dejar si alguien quiere tiempo para hacer preguntas. Así que mejor con esto doy por terminada esta charla, por lo menos en esta parte. Muy bien. Quedamos a la espera de preguntas. Bueno, gracias, Oscar. Muy buena la explicación de la economía, ¿no? Tanto de ahora como ya de muchos años que venimos con este problema. Justamente, globalmente se dice el déficit fiscal, ¿no? Es decir, que gastamos más de lo que tenemos. Esto es como una casa, ¿no? Que en algún momento explota la economía, tanto hogareña como del país, ¿no? Evidentemente después se paga, ¿no?
Así que bueno, dejamos que quiera hacer alguna pregunta. Se encuentra presente también, llegó hace un tiempo largo, pero poco más tarde, nuestro presidente de Rotary Club de Almirante Brown, Sergio Caimi, que estaba en una reunión de la región, creo, bueno, lo voy a explicar después, sobre el tema de la membresía. Pero bueno, primero las preguntas, no sé quién... Pedro. A ver, Carlos. Yo en realidad, más que una pregunta, lo quiero felicitar a Oscar, porque en un tema árido como es este, que nosotros escuchamos abundosamente por televisión, pareciera que los que lo plantean hacen de esto una forma inentendible de que la gente se dé cuenta cómo es el problema y cuáles pueden ser las soluciones. Yo creo que en este caso Oscar nos ha dado un ejemplo simple, muy docente, como es él, muy docente, y con esta última balanza, gráfico, que nos permite entender, por muy negados que seamos, cuál es el nudo de esta cuestión. Y también, si es que realmente los argentinos tenemos la visión clara para no equivocar el camino en un momento crucial como el que estamos viviendo. Así que yo, Oscar, te felicito sinceramente. Realmente has dado una magnífica docente exposición. Gracias, Carlos. Así es, Carlos, realmente así ha sido. ¿Otra pregunta, por favor, o comentario? Una pregunta que me parece que, como consecuencia de esto, que lo que ha ocurrido, Oscar, no sé si me parece que como que se ha profundizado las economías, las diferencias de la economía dentro del mismo país. ¿No? Es decir, que es como que me parece como que sacó a la luz el problema que tenemos Argentina, pero bueno, regionalmente, que es el Gran Buenos Aires. Me parece que es una cuestión a resolver de hace muchísimos años, no de ahora, de muchísimos años, que es un problema que tenemos que resolver, porque creo que la pandemia y la cuarentena sobre todo, porque la gran economía informal que hay actualmente, generalmente es del Gran Buenos Aires, no es del interior del país. Es decir, ¿no te parece? No sé, me gustaría tu comentario, Carlos. Sí, bueno, eso en cuanto, no sé si vos te referís a los desequilibrios justamente que existen entre las distintas zonas de nuestro país, y que ya viene también, es una situación de años y años. Pero lógicamente, al estar toda la producción, es decir, el comercio principal concentrado en el puerto de Buenos Aires, esto es lo mismo hoy que hace 100 años atrás o más. Pero bueno, de todas maneras, lo tenemos que tomar como un todo, aunque la regionalización de la producción y la regionalización también de los remedios, a veces es un tema que da para, es un tema interesante que podría tenerse en cuenta. Sí. Más, hay muchas políticas relacionadas con ese tema. Pero bueno, ya no me parece que nos escaparíamos. Es para otro tema. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Si no, le damos la palabra al presidente de Rotary Club de Almirante Brown, Sergio. Yo le quería hacer una pregunta, Oscar. Bueno, sí. Sí, buenas noches. ¿Cómo te va? Sí, Sergio. Bien. ¿Cómo ves el tema de la acción pública? No escucho, ¿cómo? ¿Cómo ves la inversión pública? La inversión pública. Bueno, la inversión pública puede ser interesante en muchos momentos, necesaria también. Pero yo creo que debemos pensar
en que el país se salva con la inversión privada. Es decir, que yo veo un peligro en estos momentos, en general, no solamente en el país, de que se vaya a aprovechar la pandemia para hacer estados más autoritarios, con mayor intervención, y que se deje de lado la actividad privada, la inversión privada, que es en realidad la que da riqueza, la que produce riqueza. La riqueza yo creo que viene en un país a través de la gente emprendedora de ese país, de los emprendedores, de los directivos, de las direcciones de las empresas que tratan de, por competencia, de mejorar sus productos, de ser competitivos, de ser mejores que el otro, para ganarle, para ganar más, es indudable, para ganar más, para tener más rentabilidad. Pero eso es lo que hace surgir la economía. La inversión pública es necesaria, sí, y sobre todo cuando está dirigida especialmente a emprendimientos importantes que sirven para todo el país, es decir, grandes obras de infraestructura, por ejemplo, ¿no? De caminos y todo eso que facilitan justamente la labor de la actividad privada. Yo creo que tenemos que, en estos momentos, como creo que decía Pedro también, o Carlos, tenemos que tener en estos momentos cuidado de que no se abandone esa idea de que la actividad privada es el motor del crecimiento. No sé si por ese lado, me gustaría ver qué pensamos también sobre eso. O incluso desde ya que hay distintas posiciones y todas son entendibles, ¿no? Por esto, quería saber, parte tuya, lo que pensabas, Oscar. Sí, estamos pensando exactamente en lo mismo. Gracias, Sergio. Hay una pregunta en el chat. Ajá. De parte de Juliana Benítez, del Rotary Club de Alberti, que dice: ¿se puede sostener el empleo público con la cantidad de empleados que tiene hoy? ¿Cómo se sostiene ese empleo ante una economía de tanta emergencia? Sí, es un problema. Yo prefiero hablar siempre de la eficiencia del Estado. Nosotros tenemos un Estado grande e ineficiente. Un Estado que es muy grande, pero cuando hay que combatir un incendio, fallan, no tienen los bomberos, no tienen los equipos suficientes. Estoy hablando de grandes incendios. Una catástrofe, los rescatistas no tienen sus equipos. Ante una emergencia nacional, el Estado no puede estar presente. Ante la pobreza extrema que hay, el Estado tampoco puede estar presente. Pero sin embargo, hacemos gastos extraordinarios en emprendimientos que no son necesarios, que pueden quedar a cargo y riesgo de la actividad privada. Y en eso es donde creo que hay que hacer más hincapié, más que en la cantidad de empleados, pero me parece que es menor que la forma en que dilapidamos
los dineros públicos en emprendimientos que no son necesarios, que no son imprescindibles. Bueno. Eso sería, bueno, no, incluso no hablamos acá del tema de educación, también que es un tema pendiente y que afecta también a esto, que quedó afectado por la pandemia y que nos va a afectar por mucho tiempo. Pero bueno, ya no nos vamos. Bueno, el tema justamente de la educación, el tema de uno de los problemas que va a haber es el tema de la educación, de que gran parte, no gran parte o una parte, esto cada uno lo ve con su mirada, ha quedado afuera en esta pandemia, esta cuarentena de la educación, porque no todos tienen las mismas posibilidades de tener una educación a distancia o la posibilidad incluso de tener la capacitación para hacerlo. Es un tema que vamos a tener que resolver, obviamente el Estado, prontamente a partir del momento en que termine esta pandemia, esta cuarentena, rápidamente, ¿no? Porque hay mucha gente, sobre todo los chicos, han quedado muy atrasados, muchos chicos han quedado mucho atrasados con el tema de la tecnología y no tienen las posibilidades o no han tenido la capacitación suficiente todavía como para aprovecharla. Así que es un tema de Estado, me parece, Pedro, que todos tenemos que resolverlo. Pedro, ¿Sí? Pedro, Sí, Carlos. con respecto a la educación, yo creo que el futuro de Rotary tiene que estar en la educación. El futuro de Rotary debe estar en la educación. Yo hace 2 años que vengo sosteniendo esto desde el Instituto de Montevideo, donde, para sorpresa de muchos, cuando yo hablé de la educación, se extrañaron que yo tuviera una posición tan definida en este tema y de alguna manera con cierta cuota de crítica hacia lo que estamos haciendo en los clubes con los fondos que nos provee la Fundación Rotaria. Yo les pregunto a ustedes, simple, cosita chiquita nomás, ¿cuántas veces hemos puesto tiempo, esfuerzo, dedicación, algo de dinero de los clubes, pero aportes de afuera, para hacer una subvención? Desde aquellas chiquititas a las globales de hoy. ¿Pero para qué la subvención? Para proveer a un ente público, generalmente de salud, de lo que no provee el gobierno. Porque los políticos, en vez de destinar presupuesto para eso, se lo gastan en más empleados o en cuestiones que no hacen a lo que es primario y necesario. Entonces, ¿qué pasa? Ese aparato cumple una finalidad, no hay duda de que la cumple, pero como todo aparato tecno, se desactualiza porque obsolece en el poco tiempo, simplemente por el avance de la tecnología. Entonces, todo ese esfuerzo quedó en un aparato que va a seguir haciendo tomografía, que va a seguir haciendo otro tipo de estudios, pero no al nivel científico que debiera tener si el Estado aplicara los fondos que debe a la digamos, modernización en los centros de salud. Contrariamente, si nosotros desde Rotary hiciéramos un movimiento donde pudiéramos financiar, sostener la educación de alumnos que salen, por ejemplo, de una escuela secundaria para que sigan una carrera universitaria, porque ya del primario al secundario hay muchos clubes que lo hacen, nosotros estamos capitalizando gente que no obsolece, al contrario, estamos abriendo un nuevo mundo de posibilidades. Y yo creo que el camino de Rotary va porque parte de los fondos de la Fundación Rotaria, yo no digo que sean todos, parte de los fondos de la Fundación Rotaria, deban ser canalizados a esa forma de llegar a los que quieran hacer
un curso terciario y no lo pueden hacer porque no tienen medios. Porque ahí no estamos comprando un aparato que envejece. Ahí estamos dándole vida a una juventud que se forma y que va a devolver con creces lo que ha recibido. Lo que pasa es que, claro, es mucho más impactante ir a un hospital con un tomógrafo porque va el intendente, porque va el diputado, porque va el concejal y va Rotary. Que a lo mejor la cuestión más sencillita, que sería hacer lo que quería Sarmiento, educar al soberano. Si aquel lema de Sarmiento, eduquemos al soberano, se hubiera venido dando desde los años 80, hoy la Argentina no estaría en el lugar que estamos. Tengamos la absoluta seguridad, porque los índices de capacitación serían diferentes. Yo sé que esto no es amable, yo sé que esto no les llena la muela a algunos dirigentes rotarios que quieren sacarse la foto al lado del tomógrafo o al lado del ecógrafo. Sáquense la foto al lado de los alumnos. Al lado de los alumnos, sáquense la foto y eduquen. Acuérdense de Sarmiento. Y además sería aprovechar los recursos humanos que tiene Rotary, ¿no? Es decir, ya de por sí. Pero bueno, esto es un tema, como dice Carlos, de política, de prioridades de Rotary, ¿no? Es evidente que el problema fundamental que tenemos es la educación. Y como dice Carlos, bueno, si la educación hubiera tenido una evolución distinta desde hace muchos años atrás, hoy estaríamos en otra situación. Seguro. No tendríamos dirigentes casi analfabetos. Dirigentes por decir algo, ¿no? Por no decir políticos, ¿no? Casi analfabetos. Ahora, el problema es que todas las pandemias, todas estas crisis, van creando justamente individuos sin las habilidades suficientes para desarrollar. Es decir, que ahí hay no solamente un problema moral, sino un problema económico. Es decir, tendríamos que afrontarlo desde esos dos puntos de vista. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Y yo tengo una pregunta. Sí, como Paula. Teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo en la economía argentina, ¿cuál sería un sistema factible para seguir algún camino que disminuya la inflación? Y si la dolarización sería un método posible o aplicable a esta situación. No, bueno, la dolarización, como algún país la ha tomado, en realidad sería un último recurso. Yo no sé si podríamos discutir si es bueno o mala, pero es una vergüenza que tendríamos si tuviéramos que llegar a la dolarización obligatoria para no resolver nuestros problemas. Porque ¿qué hace la dolarización? Pone en línea al gasto público y a la emisión monetaria. Eso es lo que hace. Es decir, los mismos resultados que una dolarización se pueden conseguir con prudencia monetaria y fiscal. Ese es el gran problema. La dolarización hace eso, porque un gobierno de un país dolarizado no puede emitir, porque no puede emitir dólares. Los dólares los emite Estados Unidos. Entonces tiene que ajustarse a ese presupuesto y a esa cantidad de dólares que tiene. Es decir, es un corset que se toma obligatoriamente. Pero es una vergüenza tener que llegar a eso para que lo tendríamos que hacer nosotros racionalmente. Es decir, la solución para no tener inflación es justamente la prudencia monetaria y fiscal. Está bien. Bueno, parece que al perro no le gustó la solución. Bueno, son distintas formas de encarar la economía. Es decir, Claro. yo creo que dolarizar una economía es decir, es lo que no queremos hacer nunca, el ajuste, ¿no? ¿No es cierto, Carlos? Sí.
es el gran ajuste que tenemos que tener, es decir, o va a pasar, porque dolarizar es eso, me parece, ¿no? Sí, 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 es un ajuste, pero es obligarnos a eso, a un ajuste. Pero me parece demasiado, es decir, nosotros tendríamos que buscar, Por supuesto, estoy de acuerdo con Oscar, estoy de totalmente de llegar, acuerdo. ¿no? Pero ser suficientemente capaces. ¿Alguien más que me pregunta? Aquí Benítez, dice Juliana Benítez de Alberti, de Rotary Club de Alberti, que tengo un gran recuerdo porque inauguré ahí una sede de la Facultad de Derecho, así que saludo al pueblo de Alberti. Dice que Peroni tiene razón, dice acá Carlos, que vos tenés razón, pero hay que poner en el lugar de la necesidad del pueblo y se ayuda a la institución. Esto lo dice con todo respeto, Lo que Juliana. tenemos que hacer, Pedro, lo que tenemos que hacer es, no tenemos que votar a analfabetos. Si nosotros no votamos a analfabetos, vamos a tener dirigentes políticos como la gente, y los resultados van a ser distintos. Esto es así. Bueno, El tema es que si la sociedad está constituida de analfabetos, van a votar analfabetos. yo diría que no desviemos un poco la conversación porque entramos en un camino que quizás Rotary no... sí. Pero bueno, el tema de la educación, yo voy a dar un ejemplo, ni autorreferencia porque le ha pasado a muchos que están acá. Es decir, yo vivo en Turdera, frente a mi casa está el colegio 22 público, de primario, y yo cuando empecé mi colegio, empecé enfrente del colegio primario público. Íbamos todos ahí. Íbamos, era la cantidad de chicos que había, que eran 3 turnos, me acuerdo. ¿Cómo habrá cambiado el sistema? Que ahora enfrente sigue estando el mismo colegio público, tiene un solo turno, que apenas se puede sostener la cantidad de alumnos, y al lado tengo el Montessori, que está repleto de gente. Es decir, también veamos también el sistema público de educación se ha bajado el nivel, esto es realidad, es una realidad, y tenemos que volver a revalorizarlo, esto me parece que es esencial. Y ahí es donde se marca la diferencia, porque ahora los chicos del barrio, de toda esa zona, van al Montessori, y entonces que vienen chicos, por suerte vienen, de otros barrios, incluso vienen con colectivos que traen de otros barrios para que, bueno, tengan la posibilidad de tener un colegio. El colegio es un lindo colegio, ¿no? Pero evidentemente hay un cambio de paradigma. Bueno, no sé, alguna otra, no sé, Oscar, vos, Sergio, ¿querías hablar de algún tema? No. Yo en realidad quiero hacer una pregunta más, ¿puede ser? Sí, bueno, la que quiera, yo no corto a nadie, yo pregunto nomás. Yo quería saber, Oscar, desde tu experiencia, ¿es posible pensar en tal vez una economía descentralizada post pandemia, ahora que muchas empresas están eligiendo tal vez cerrar oficinas, viendo que se puede, muchos pueden trabajar desde casa? Por ejemplo, en mi empresa se cerraron ya 2 oficinas a las que sabemos que no se va a volver, y algunas de las cosas que tomó nuestra empresa fue, por ejemplo, todo lo que la empresa se ahorró en gastos de viajes, en vez de devolverse como retorno de la inversión a los inversores, se utilizó para pagar sueldos y mantener a la gente empleada. O sea que se está generando como estos cambios en la economía de cada empresa, ¿no? Pero más allá de las empresas en sí y lo que terminen haciendo, si mucha gente termina trabajando desde su hogar, mucha gente, ¿no? No sé cuántos estarán en esa posición de poder hacerlo. Es muy ingenuo pensar que tal vez esto lleve a la gente a no moverse tanto a las metrópolis y que se pueda impulsar un poco las economías más locales. Yo no creo que sea para tanto, pero puede haber una tendencia hacia
justamente el artículo que le decía que había leído hoy, que salió hoy publicado, que hablaba de Londres, decía que en Londres hoy ya ellos aparentemente hoy terminaban, o en estos días habían terminado la cuarentena más estricta, entonces ya mucha gente podía ir al centro de Londres. Y sin embargo la gente no fue. La gente dice que prefiere quedarse en casa trabajando como lo estaban haciendo ahora, antes que ir. Y esto al nivel incluso de funcionarios, porque los que podían ir no era toda la gente, sino de determinadas empresas, eran funcionarios. Solamente respondió que estaban de acuerdo en ir un 30 y pico por ciento. Es decir, que hay una gran mayoría de gente que quiere, que le gustaría mantener, a lo mejor, según dicen, en este momento, por temor, pero además también porque les resulta más cómodo evitar los viajes, etc. Yo creo que va a haber una tendencia de ese lado, pero no creo que sea por ahora tan importante como para ya hablar de una descentralización. Pero como yo digo siempre, a veces hay que ver el camino hacia, no que ya vamos a ver, el camino hacia es, y si a lo mejor vamos hacia eso. Daniel Argentina, de Rotary Club Almirante Brock, una pregunta, Daniel. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Sí, hace la pregunta. Sí, Daniel. Quedaste congelado. Se cortó la transmisión. A ver. ¿Puedes hablar, Daniel? Sí, estoy viendo. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. ¿Ahí se escucha? Sí, te escuchamos, Daniel, hablar. Oscar, yo lo que quería saber es en qué momento consideras de que se va a trasladar este aumento desmedido del dólar al precio de la canasta familiar, de los insumos y de los servicios. Y yo creo que puede ser en el primer semestre del próximo año. Ajá. Todo acumulado, más todo lo que puede llegar a subir de acá a fin de año. Sí. Yo creo que hasta fin de año puede aguantar, es decir, por la misma tendencia esta de la gente, de lo que hablamos de la tendencia a no gastar todo el dinero, y además por la incertidumbre que todavía hay. Todos nosotros tenemos incertidumbre porque no sabemos mucho cómo va a ser, qué va a pasar mañana, qué va a pasar la semana que viene. Pero en cuanto se comiencen a recuperar consumos, va a existir eso. Va a haber el traslado a precios y de precios al dólar. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. No estoy cortando Hola, la buenas pero noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No, yo simplemente, realmente, nuevamente, agradecerle y felicitarlo a Oscar, que realmente, sí, como siempre, brillante en su exposición. Me encanta cómo lo ha hecho. Lo cierto es que todo esto, indudablemente, pone en crisis no solamente Argentina, sino el mundo entero, ¿no? En esta lucha que se ha evidenciado esta problemática social de dos puntos de vista, de dos paradigmas, ¿no? Hay el paradigma liberal, que siempre ha mantenido subalterno cierto sector social, y el otro paradigma en que indudablemente, ¿qué hacemos en este caso? Yo creo que el mundo está revisando sus políticas, porque si bien es cierto lo que plantea Oscar, que lo plantea muy claro, y de qué manera uno puede revertir esta crisis, lo cierto es que indudablemente
no es fácil porque el mundo hasta ahora no le ha encontrado la vuelta. Y es más, ni siquiera sistemas políticos diversos, totalmente diferentes, han podido con sus medidas propias de sus políticas solucionar el problema. O sea, esta pandemia lo que nos ha, creo, evidenciado es la inequidad social, que realmente es muy grande, y después la otra es ver, ahora tratar de ver cuál va a ser el rol del Estado en esto. Y ahí es donde yo creo que entra la gran diferencia. O sea, y todos los países del mundo deben estar revisando en este momento cuál es, cómo vamos a obtener en algún momento un mundo mejor, un mundo más equitativo, un mundo más igualitario. Ahí es donde creo que se plantea la cuestión. De todas maneras, uno tiene fe. Argentina tiene todo el potencial, pero hay países que no lo tienen, y ahí está el gran problema de la pandemia. Yo le agradezco mucho, Oscar, realmente siempre ha sido brillante. Yo he entendido todo, pero siempre me quedan algunas cositas siempre en las cosas que incluso de no saber preguntar, porque temo incluso cometer errores al preguntar. Así que muchas gracias, Oscar, es lo único que quería decirte. No, está muy bien. No, está muy bien. Ahora, yo no creo que en definitiva haya grandes cambios en el mundo. El mundo se va a ir adaptando a las nuevas necesidades. Va a haber algunos cambios obvios por todo esto y de los que hemos hablado, y en cuanto al trabajo y en cuanto a la actividad, pero no va a haber cambios fundamentales en cuanto a esos paradigmas. Yo pienso que hay muchos que están pensando en un mundo distinto, y más, están pensando en cambios que a lo mejor ya tenían pensado antes en que se podía elaborar, y que esta es la oportunidad de hacer un cambio con mayor intervención del Estado en muchas cosas. Yo creo que eso no va a ser tan así, es decir, los países van a seguir más o menos como ahora, se van a seguir peleando como se pelean ahora, con las mismas debilidades y los mismos problemas de ahora, pero vamos a seguir viviendo en un mundo capitalista, en donde tenemos que tener en cuenta eso para saber cómo actuar y no estar, fuera del sistema. Lo que tenemos que tratar es de, en ese mundo capitalista, y al decir un mundo capitalista quiero decir un mundo en que haya libertades individuales con la participación privada, y con un Estado que debe ser fuerte. El Estado para mí debe ser fuerte para controlar, para sancionar donde corresponda, y para dar directivas, para ayudar en momentos como estos. Necesitamos un Estado fuerte. Pero no, que en el mundo, y acá, como en todo el mundo, necesita cambios, y hay que buscar los cambios, y hay que tratar de ver para qué lado de los cambios, pero no pensemos en cambios fundamentales. Pienso yo, ¿no? Es una opinión personal. ¿Alguna novedad? Hugo Camarota, que lo vemos acá también. Que le damos la bienvenida. Tiempo que no lo veíamos. Tenía algún problema personal, por suerte lo solucionó. No lo había visto. Bueno, no sé. Está abierta la charla, si no, ahora obviamente algún presidente que dé algunas palabras. Yo soy nada más que moderador acá, no tengo otra función. Yo les quiero agradecer. Sí. Muchas gracias, Pedro, por moderar toda la reunión, y quiero agradecer a los que vinieron, y sobre todo tomamos por sentado, y está siempre en las reuniones sin faltar, es socio fundador hace 50 años, que es un pilar de Rotary Club, y uno lo conocemos tan afectuosamente que nos olvidamos de que es un
un renombrado economista y de que nos puede Así deslumbrar es, así con una charla como esta, así que te agradezco, Oscar, por mostrarnos un poco de tus dotes de didácticas, que la verdad que me encantaron, así que estaremos convocándote para más charlas a futuro también, así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y saludos para todos. Muchas gracias por la atención que han tenido en escuchar, así que gracias a ustedes. Bueno, me gustaría decir Bueno, no sé del presidente Guillón. Sí. Una palabra. Sí, sí, se escucha. Bueno, primero agradecer a Oscar por la gentileza y su amabilidad de haber asistido para esta charla. Yo no lo conocía personalmente, pero quedé impresionado y me adhiero a las palabras de Carlos Peroni por la docencia que expresó en esta charla. Otra cosa que me pareció muy importante y no me quiero olvidar, y se lo voy a decir enseguida, es la gran presencia de jóvenes que tenemos en esta reunión. La verdad, me orgullo tenerlo. Estoy anotando los nombres porque espero verlo en otras reuniones, y la verdad los quiero felicitar a todos, al Club de Gleu, al de Almirante Brown y San Vicente, que tuvieron la idea de hacer este tipo de reunión y convocar a estos jóvenes, que no son mucho vistos en muchas reuniones rotarias. Obviamente sí, en las reuniones donde ellos habitualmente actúan, pero en esta fue una grata presencia para mí, muy, muy gratificante. Así que le agradezco a todos los participantes, especialmente a ellos, porque así tenemos futuro en el Rotary. Es muy gratificante para mí esta noche. Muy amable a todos y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Sergio. Bueno, buenas noches. Estoy teniendo algún problemita con el micrófono. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Se escucha como gangoso, una cosa así medio. Igual se te entiende. Bueno, quería agradecer a Fernando, el impulsor de esta reunión, Oscar. Realmente de escucharte, Oscar, uno tiene los conceptos bien claros y entiendo por qué estudiando abogacía y no economía. Porque de economía hay más o menos. Pero bueno, Oscar, la verdad, 10 puntos, excelente, bien claro, eso es lo importante. Cuando uno trata de aprender algo, de aprenderlo, de tomarlo, los conceptos son bien claros. Hoy me llevo, he anotado algunas cosas porque tengo la popularidad de anotar y realmente tengo algunos temas para conversar con mi familia bastante bueno también. Muchísimas gracias, Oscar. Agradezco a la gente de Televisión, de San Vicente, a ustedes, a Pedro, porque yo estaba en un taller de membresía, y justo qué mejor que Pedro llevar adelante la oración de la reunión. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Félix. Muchas gracias a la serie del equipo distrital que los he visto por ahí, a los jóvenes que son bastante, hay algunos integrados del equipo distrital, y bueno, y nada más. De mi parte, muchas gracias. He aprendido mucho, Oscar. Muchas gracias. Y bueno, espero poder algún día llevar a practicar lo que pueda. Gracias, Oscar. Gracias. Bueno, no sé, Mariel, ¿alguien más quiere decir una palabra? Mariel habló. Bueno, damos por finalizar la reunión. Gracias, Carlos. Gracias, Oscar.
magnífica tu disertación. Gracias, Carlos, por tu aporte, y aparte una persona tan experimentada y tan reconocida en Rotary y en la comunidad, ¿no? Así que bueno, damos por, no sé, si alguien va a dar una palabra, damos por terminada la reunión. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, muy bien. Un agradecimiento más a los chicos de Varela, del Rotaract, que se sumaron a esta charla, así que también muchas gracias por sumarse, y un gusto que se hayan sumado. Y bueno, seguimos en contacto con todos los que están acá, los de los clubes de cerca, de lejos, los de los e-club, tenemos la presidenta del e-club del oeste. Así que mucha gente presente. Lo que sí les voy a pedir es si todos pueden prender la cámara un cachito para sacar una instantánea de todos. Y, y nada más. Así que hacemos 1, 2, 3 y sacamos una foto, ¿sí? Sonrían todos. ¿Preparados? 1, 2, 3. Ahí faltaba Nilda. Va de vuelta y nos faltaba Nilda. Sí. Ahí está. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias a todos. Ahora sí, nos vamos a ir. Saludos a Carlos de Peroni. Sí, muchas gracias, señor Peroni. Gracias, Carlos. La verdad, un lujo esta charla. Gracias. Saludos a todos. Muy bien. Adiós. Gracias por la invitación y por la charla. Muchas gracias a todos. Muy bien. Adiós.